Al ganar espacio no debemos de olvidarnos que la conquista de ese territorio puede estar insuficientemente protegida. Era mejor. Alfil, F4. H3. Con idea de alfil 3. F4. Las blancas tienen prisa por ocupar el espacio extra, pero sus piezas no pueden apoyar a la vez el avance de sus peones. D5. 7G1. C. Captura, D5. Alfil, C5, jaque. Rey, H1. Caballo, E4. Dama, E1. Jugada única. C. Captura, D5. Alfil, captura, D7. Dama, captura, D7. Caballo, captura, D5. F5. H3. F, captura, E4. H3. Caballo, F6. E5. Con iniciativa. D4. H, captura, E4. D, captura, C3. Dama, captura, C3. Alfil, D4. Dama, F3. Torre Cha, B8. Compensación por el material. Con iniciativa Rey H1, B2. Torre, D1. C5. Alfil, E3. Torre, captura, B2. Torre Cha, C1. Dama, A4. Alfil, captura, D4. C, captura, D4. E5. Dama, captura, A2. Torre, captura, D4. F5. Alfil, captura, E3. Dama, captura, E3. Torre, D4. 4H4. Torre F1. Torre F8. Torre, captura, C5. H6. E5. Torre, captura, E4. E6. F, captura, E6. F, captura, E6. Dama, captura, A2. Dama, E2. Dama, A4. Era mejor. Torre H5. E7. Torre H4, jaque. Rey, G1. Dama, D4, jaque. Dama, E3. Torre, captura, E7. Torre, C8, jaque. Rey, H7. Dama, captura, D4. Torre, captura, E1, jaque. Rey, F2. Torre, captura, D4. Rey, captura, E1. A5. Bicep menos Imaginal Bob, 1951.
Cuando usted tiene ventaja de espacio no debe siempre iniciar sus acciones de ataque inmediatamente. A veces es mejor prevenir las jugadas de liberación de su oponente y apretar poco a poco su posición. Torre F, D1. Torre F8. Alfil, F1. Alfil, F8. Torre Cha, C1. Las blancas tienen puestas sus piezas armoniosamente preparadas para enfrentarse a las jugadas de peón liberadoras B5, B5 y D6, D5. Dama, C7. B4. El peón de C4 está sólidamente protegido por el alfil de F1 y las blancas están apretando la posición. Torre Cha, C8. A3. Dama, B8. Caballo, B3. Con idea de dama F2, XB6. H6. Dama, F2. Alfil, C6. H3. Alfil, E7. Torre, B1. Con idea de 3 menos 4 menos 5 con iniciativa. Dama, C7. Torre, D, C1. Dama 7, con idea de caballo de 5. Era mejor. Dama, D8. Dama, A7. A4. D5. Captura, D5. Captura, D5. A5. Alfil, D8. C. Captura, D5. Más menos X torre C8. D. Captura, C4. A. Captura, B6. Dama, B8. Alfil, captura, C4. Alfil, captura, F3. Alfil, captura, F7, jaque. Rey, captura, F7. Dama, captura, F3. Alfil, captura, B4. A, captura, B6. Dama, B8. C5. A5. Caballo, A2. Alfil, A3. Caballo, captura, A5. Alfil, B7. Alfil, D4. Torre, E6. Caballo, A2. Alfil, A3. Torre, C3. Torre, D8. Caballo, A5. Alfil, captura, C5. Alfil, captura, C5. Caballo, captura, C5. Dama, captura, C5. D4. Caballo, captura, B7. Dama, captura, B7. Dama, C7. Torre, B8. Dama, captura, B7. Torre, captura, B7. Torre, C8, jaque. Rey, H7. Alfil, D3, jaque. C6. Torre, C7. Torre, B, captura, B6. Torre, captura, F7, jaque.
Rey, G8. Torre, B7. Torre, captura, B1, jaque. Torre, captura, B1. 1-0, Polugaevski menos Lugojevic, Bugovno, 1980. En las posiciones restringidas, el lado que defiende tiene como objetivo realizar avances liberadores. Sin embargo, uno debe liberarse gradualmente. Demasiadas prisas en abrir la posición pueden facilitar un incremento no deseado de la actividad de las piezas del enemigo. Era mejor. Alfil, E7. Enroque corto. Enroque corto. Esperando una buena oportunidad para liberarse. D5. Captura, D5. Captura, D5. Enroque corto. D, captura, C4. Alfil, captura, C4. Era mejor. Alfil, E7. Caballo, F5. Enroque corto. Caballo, captura, E7, jaque. Dama, captura, E7. Torre F1. Caballo, E5. Torre F1. Alfil, E7. Alfil, G5. Dama, C7. Torre, C1. Dama, captura, C4. Caballo, C, B5. Captura, B5. Torre, captura, C4. Caballo, captura, C4. Alfil, F4, jaque. Dama, D3. Caballo, C7, jaque. Rey, D8. Caballo, captura, A8. Dama, captura, D1. Torre Che, captura, D1. Alfil, captura, A8. Caballo, F5, jaque. Caballo, D7. Alfil, captura, B6, jaque. Rey, E8. Torre, C8, mate. Alfil, captura, A8. Caballo, F5. Caballo, F, D7. F4. Era mejor. Dama, captura, D1. Torre Che, captura, D1. Caballo, C6. Alfil, captura, B6, jaque. Rey, C8. Dama, captura, F5. Alfil, captura, B6, jaque. Rey, E7. Torre, C7. Alfil, E4. Torre, captura, E4. Dama, captura, E4. F, captura, E5. Rey, E6. Dama, captura, D7, jaque. Rey, captura, E5. Dama, E8, jaque. 1-0,
Pomar menos Georgiou, Costa del Sol, 1973. Hubo un tiempo en el que los sistemas de aperturas que llevaban a posiciones restringidas se consideraban dudosos. Sin embargo, los grandes maestros modernos a menudo eligen esas aperturas voluntariamente, considerando la energía potencial de las posiciones restringidas. Una de esas aperturas es el sistema erizo, el cual se produce en diferentes aperturas menos apertura inglesa, siciliana, defensa india de dama. El campeón mundial Garry Kasparov es uno de sus partidarios. D4. C. Captura, D4. Dama, captura, D4. D6. B3. Enroque corto. E4. Caballo, B, D7. Dama, E3. A6. Las negras acceden a dar espacio extra a su oponente, colocando sus peones en las casillas A6, B6, D6 y E6, que caracteriza el sistema erizo. Caballo, D4. Dama, C7. Alfil, B2. Torre F, E8. H3. Alfil, F8. Torre F, E1. Torre Cha, D8. Torre E2. G6. Torre Ta, G1. Dama, B8. Dama, D2. Alfil, G7. Las negras han desarrollado armoniosamente sus piezas, esperando una buena oportunidad para contraatacar. Dama, D1. Caballo, C5. Alfil, C1. Torre, C8. Alfil, G5. H6. Alfil, C1. Torre Che, D8. Alfil, B2. B5. C. Captura, B5. D5. E. Captura, D5. Caballo, captura, D5. Caballo, captura, D5. Alfil, captura, D5. B4. Alfil, captura, E2. Rey, captura, E2. E5. B, captura, C5. E, captura, D4. Torre, D2. Torre, captura, C5. B, captura, A6. Dama, A8, jaque. Dama, F3. Dama, captura, A6. 2, D4. Torre Che, D1. Torre Che, F5. Dama, E4. Dama, A4. A3. Torre F8. Dama, B7. Torre, D8. Torre, D3. H5. Rey G2. Torre 1, D2. Dama, E8. Rey, F1. Torre, B8. Dama, C7. Torre, captura, B2. Torre, captura, B2. Dama, E4. Dama, C4. Dama, H1, jaque. Rey, E2. Dama, G1. Torre, B8, jaque. Rey, H7. F4. H4.
Torre, B5. Torre, captura, B5. Dama, captura, B5. H, captura, G3. Dama, G5. Dama, F2, jaque. Rey, D1. Dama, F1, jaque. 0-1, Wegner R. Menos Kasparov, Tilburg, 1981. En la siguiente partida el sistema erizo ocurrió en la variante Scheveningen de la defensa siciliana. Caballo, B5. D6. C4. Caballo, F6. Caballo, 1, C3. A6. Caballo, A3. Alfil, E7. Alfil, E2. Enroque corto. Enroque corto. B6. Alfil, E3. Caballo, E5. Dama, B3. Caballo, E, D7. El caballo es trasladado a la flexible posición de D7 donde defiende la casilla débil de B6. Torre chefe, D1. Dama, C7. F3. Alfil, B7. Rey, H1. Torre cha, C8. Torre, D2. Caballo, C5. Dama, D1. Torre chefe, D8. Torre, C1. Dama, B8. Dama, G1. D5. Captura, D5. Captura, D5. Torre, C, D1. D, captura, C4. Torre, captura, D8, jaque. Torre, captura, D8. Torre, captura, D8, jaque. Dama, captura, D8. Caballo, captura, C4. Dama, C7. A4. Caballo, D5. Caballo, captura, D5. Alfil, captura, D5. Dama, D1. Alfil, E6. Dama, D4. A5. Caballo, E5. Alfil, F6. F4. Caballo, D7. Alfil, B5. Caballo, captura, E5. F, captura, E5. Alfil, captura, E5. Dama, captura, B6. Alfil, captura, H2. Kasparov. Alfil, F6. Dama, D6. Dama, captura, D6. Caballo, captura, D6. Caballo, captura, A4. Alfil, captura, A6. Alfil, E7. Caballo, E4. F5. Caballo, C3. Mello, Dufel menos Kasparov, Bakú, 1980. Para concluir este capítulo ahora les mostraremos la importancia de la ventaja de espacio en el final. Los peones avanzados y alejados aseguran una superioridad de espacio y crean las condiciones previas para la promoción. Rey, D3.
Rey, B5. Caballo, D4, jaque. Rey, C5. Caballo, F3. Con idea de caballo, F3, H2, G4, XA, E7. Caballo, B6. Caballo, H2. Caballo, D7. Caballo, E4. Rey, D4. Rey, D4. Rey, B5. Caballo, E3. Caballo, B6. F5. Un golpe de ruptura que ha sido posible gracias a los peones avanzados de las blancas. Che, captura, F5. Caballo, captura, F5. Captura, F5. E6. F, captura, E6. G6. E5, jaque. Rey, D3. H, captura, E6. H7. Rey, C5. H8, dama. E4, jaque. Rey, C3. 1-0, Salomón Cooper y Helsinki, 1986.